todos. Quiero que abramos la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 3. Carta a los Efesios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo número 14 hasta el versículo número 21. Y vamos a hablar esta mañana de echar raíces profundas. Echando raíces profundas es el título del sermón. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amado y buen Dios, esta mañana queremos gozar de la buena palabra que tú nos tienes. Queremos, Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender la importancia de estar arraigados y cimentados en el amor, en tu amor, para que podamos, Señor, hacerle frente a todas las adversidades que en la vida enfrentamos. Háblanos pues al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Muy bien. Uno de los problemas más difíciles para nosotros los creyentes es el hecho de no echar raíces dentro del Señor. Si echamos raíces, a veces las echamos demasiado pequeñas. Y el texto que hoy queremos estudiar de la palabra nos enseña que nosotros debemos de echar raíces profundas. Aquí hay una palabrita que leímos, puede verla usted en el versículo número 17, en donde dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, y ahí aparece la palabra arraigados. Esa es la palabra clave esta mañana. Arraigados. Si usted tuviera la oportunidad de tener otra traducción de la Biblia, se va a dar cuenta que hay unos traductores que en lugar de ocupar arraigados, lo que ocupan es echar raíces profundas. Dentro de la botánica o la ciencia que estudia las plantas y los árboles,
se habla de la importancia de que un árbol tenga raíces profundas. Un árbol puede tener raíces, sostenerse y de alguna manera u otra permanecer durante un tiempo. Sin embargo, si este árbol no echa sus raíces profundamente, este árbol puede ser derribado por cualquier viento, por cualquier tormenta, por cualquier situación. Dentro de las investigaciones de los árboles que tienen raíces más profundas, fíjese que yo estuve leyendo acerca de los árboles que tienen las raíces más profundas alrededor del mundo. Se habla de los cedros, se habla de un árbol que se llama el árbol del pastor, así le llaman a ese árbol. Hay otros árboles como en Estados Unidos, en la costa este, que se llaman los secuoya. Y estos son árboles que hunden sus raíces, pero de manera profunda. Y al tener sus raíces de manera profunda, ellos logran, entre otras cosas, absorber el agua de los mantos acuíferos. Y al tener el agua de los mantos acuíferos, a ellos les permite ser hidratados, ser alimentados, no importa el tiempo que haya, ellos se están alimentando y alcanzan, por ejemplo, el cedro, que es uno de los árboles que, según lo que estaba investigando, es de los que tienen raíces más profundas. El cedro es un árbol que, entre otras cosas, sirve para la construcción. Es una madera carísima porque le sirve para la construcción, durabilidad. Al cedro generalmente no es objeto de que una plaga llegue y se lo coma. Y es precisamente porque el árbol ha sido sus raíces incrustadas en lo más profundo. Y esto pues le hace que no importa si hay sequía, no importa si hay tormentas, no importa nada de eso, se sostiene. A veces solamente se arquean de un lado para otro por los vientos, pero sus raíces lo sostienen. ¿Se entiende la idea, hermanos? Hay un árbol que me llamó la atención mucho. Es un árbol que está en el desierto del Sahara. Hay una motocicleta que le pusieron ese nombre, se llama el árbol del Teneré. Hay una motocicleta que le pusieron Teneré. Y yo me preguntaba por qué le habían puesto Teneré. En 1939, dentro de las caravanas que había de la gente que pasaba por el desierto de Sahara, allá en África, se dieron cuenta, fíjense ustedes, antes quizá probablemente ahí había un bosque, pero con el correr del tiempo ese bosque se volvió un desierto. Pero dentro de ese desierto todos los árboles, absolutamente todos los árboles se murieron. Y solo quedó ese árbol que posteriormente le pusieron el árbol del Teneré. Pero la peculiaridad es que él solito en el desierto, 400 kilómetros a la redonda, no había ningún árbol más. No había río, no había absolutamente nada. ¿Cómo logró ese árbol, que hoy se llama el árbol del Teneré, cómo logró sobrevivir tanto tiempo? Después llegaron ahí una empresa francesa a construir y comenzó a cavar pozos y se dio cuenta que ese árbol del Teneré, la clave estuvo en que incrustó sus raíces aproximadamente 38 metros abajo del suelo, y ahí es donde se alimentaban. Cuando llegaron a construir esos pozos, uno de los camiones golpeó su tronco, ya era un árbol viejo. Golpeó su tronco y a pesar de eso, dice la historia de este árbol,
que a pesar de eso sobrevivió el árbol, si todavía se mantuvo erguido. Hasta que después llegó, hicieron una autopista cerca de ese árbol y una persona llegó a estrellarse contra el árbol y totalmente lo destruyó. Una cosa milenaria, una cosa que había durado aproximadamente 300 o 400 años. Entonces, en honor a ese árbol, hicieron una estatua para poder reconocer el milagro de la naturaleza, dicen ellos, y de cómo ese árbol logró sobrevivir tanto tiempo sin un río que lo alimentara, solamente con 2.5 litros de lluvia durante todo el año en un desierto, pero se sostuvo, se mantuvo. Ahora, claro, esto no es una clase de botánica ni mucho menos. Yo quiero, hermanos, esta mañana que nosotros aprendamos que el problema de muchos es que nunca echamos raíces profundas en el amor de Dios. ¿Y por qué no echamos raíces profundas? Ya le voy a explicar. Porque muchos de nosotros llegamos al Señor únicamente por el hecho de estar viviendo una dificultad. Fíjese que la mayor parte de los que aquí estamos nos llegamos al Señor por alguna dificultad que pasamos. Quizá le quitaron el empleo, quizá un fracaso sentimental, quizá una amenaza, quizá una enfermedad, y eso nos hizo a nosotros buscar al Señor, y al buscar al Señor dijimos, lo vamos a aceptar como nuestro Salvador personal, pero en nuestra mente está el hecho de que lo buscamos en ese momento para que nos ayudara a resolver nuestras dificultades. Y sí, mire, venga al Señor, hermano, y esa es la invitación de muchos de nosotros. Véngase a la iglesia, venga, acepte a Cristo y ya va a ver cómo se va a comenzar a reparar su vida. Y en efecto así es. Pero ¿cuál es el problema? Que una vez se soluciona la dificultad, una vez Dios sana su enfermedad, una vez Dios resuelve su problema laboral, una vez Dios le ayuda a sanar las heridas sentimentales, ya no seguimos echando raíces. Y prueba de esto es que en el Evangelio muchos de nosotros nos hemos quedado solamente con el haberle aceptado. Ya no crecimos, ya no logramos extendernos. Ya no logramos avanzar, ya no logramos entregarnos más, no, nos hemos quedado en la superficie y las raíces. No hemos procurado echar raíces profundas. Dice una historia de una persona que tenía un vecino que plantó unos árboles. Y después de cierto tiempo, cuando alguien planta árboles, siempre procura ponerle agua, darle abonos. El otro día estaba hablando con un hermano pastor y me decía, me regaló unos marañones japoneses, dulcitos, pero súper grandotes, pero riquísimos. Y pues el árbol lleno de marañones japoneses. Y yo le digo, ¿y cómo es que ha logrado que los dé tan grandes y tan dulces? Es que yo, me dijo, todas las semanas yo les vengo a poner abono a este arbolito, le echo agua y logro que me dé esto. Y esa es la clave de él. Yo le dije, mire, hágame el favor de ir a la iglesia para ver si se puede plantar. Así que no me vayan a robar los marañones cuando ya los vean aquí, hermanos. Entonces son buenos, pero él les pone abono y tiene una metodología para poder estarles echando agua, prepararlos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esta persona que plantó estos árboles nunca les echaba agua. Nunca. Y dice el vecino que, como siempre, los vecinos son meques, va. Y le digo, mire, le dijo, ¿y por qué no le echa agua a los arbolitos? Le dice. Y dice que le respondió la persona, es que si yo les echo agua, ellos se van a acomodar a conseguir el agua fácilmente.
Lo único que yo hago es que todas las mañanas a los arbolitos con un periódico doblado les voy a dar una palmadita para poder decirles que están vivos y que tienen que buscar ellos su propia agua. Dice este señor, porque es un testimonio, que pasó el tiempo, unos 40 años quizás. Él se fue de ese vecindario, regresó al vecindario y después de 40 años se dio cuenta que lo que su vecino en el pasado le había dicho era una realidad. Esos árboles estaban frondosos, esos árboles estaban erguidos, porque en lugar de acomodarse al agua que él les pudiera dar de manera superficial, ellos mismos se rebuscaron para hundir sus raíces y tener el agua permanentemente. El agua superficial iba a hacer de ellos que cómodamente las raíces se quedaran ahí de manera superficial, unos 2, 3 metros abajo de la tierra. Pero el hecho de no darles agua los hizo a ellos ver cómo sus raíces buscan el agua. Y cuando buscan el agua que les echaban afuera, exteriormente, era un poquito de agua y se acababa. Hoy ya ellos tienen, o ya ellos tenían el agua directamente del manto acuífero. Es decir, esa es otra enseñanza. Cuando yo echo las raíces de manera profunda, yo me alimento directamente del agua. Hermanos, si nosotros hundimos nuestras raíces en Cristo, el que nos va a alimentar es Él. El que nos va a sostener es Él. El que va a hacer que nosotros siempre estemos hidratados es Él. Y no importa que vengan vientos y que vengan tempestades, vamos a estar arraigados y cimentados en el amor que Él nos ha dado. Pero hay un problema. Las raíces de nosotros están pequeñitas. Ya no pasaron de ahí. Las raíces de nosotros ya no buscaron por sí mismas incrustarse en ese vertiente que nos alimenta. Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 5, que Él es la vid y nosotros somos una figura que habla de que nosotros debemos alimentarnos directamente de Él. ¿Qué hace el cristiano actual? No, busca alimentarse de lo que dicen los demás. Busca alimentarse del pensamiento de los demás. Anda buscando la aceptación de los demás. Hay gente que vive su cristianismo no directamente en relación con el Señor. Vive su cristianismo a partir de la relación que otros tienen con el Señor. No sé si me doy a entender. No, hombre, vas a creer si el hermano, vas a creer si la hermana, ay, mire, fíjese que el problema mío es que el hermano fulano es tal y la hermana fulana. No, hermano, no importa el hermano ni la hermana. Yo tengo una relación directa con el agua de vida llamada Jesús de Nazaret. A mí no me alimenta ninguna persona, a mí me alimenta directamente el Señor con su palabra y la fuente de agua viva que es Él. Pastor, ¿y qué significa? Ve ahí el versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados. Primero, vamos a ir con una palabra. La palabra arraigado quiere decir volverse estable. ¿Qué significa arraigados, hermanos? Volverse estable. ¿Cómo así? El cristianismo de muchos no es estable. Como hoy podemos estar alegres y venir a la iglesia, ya el próximo domingo, ay, me siento depre. Ay, no sé si pueda llegar. No está arraigado. No está arraigado. Alguien que está arraigado no se anda preguntando el domingo si va a ir a congregarse o no se va a congregar.
Alguien que está arraigado en Cristo no anda preguntando si es día de servicio, si puede ir a servir o no va a servir. Por eso, literalmente, la palabra arraigado en Efesios 3:17 significa alguien que se vuelve estable. ¿Quién es alguien estable? Con el que se puede contar siempre. En el trabajo, en los estudios, en la iglesia, en el servicio, en todo se distingue la gente que es estable. Usted sabe que en el estudio los maestros ya saben cuáles son los estudiantes que son estables. Ya saben los estudiantes que siempre llegan. Como también saben los que son inestables. Y que dicen siempre los que dan clases, que dicen los tutores académicos: por favor, vengan a clase, vengan a clase, vengan a clase. ¿Qué están esperando? La estabilidad en el trabajo. Mire, aunque usted no lo crea, aunque tenemos una tasa de desempleo muy grande, aquí hay gente que no le importa su trabajo. A veces llega, a veces no llega. Toda la vida buscando incapacidades. Yo espero que usted no sea uno de esos, hermano. Sale del trabajo y se va a pegar con la rodilla en el bus solo para que le den 3 días de descanso. Lleva 3 años y ya se le murieron 6 abuelas. No es que tengo que llevar a no sé quién al hospital. No es que tal cosa. Solamente personas inestables. En la iglesia también. Mire, hay momentos, bueno, y tengo que decirles esto. Ustedes de las 7 de la mañana es un grupo que de alguna forma u otra es un grupo estable. Es decir, se mantiene. La gente de las 7 de la mañana, del culto de las 7 del tabernáculo de Ciudad Delgado, es una gente que generalmente hay entre un 10 o un 15%, según las estadísticas, que a veces varía, pero hay más, el 85% de personas que siempre están en este culto. ¿Dicen amén? Espero que usted no sea del 15%. Siempre están en el culto. Pero hay otros cultos en los cuales usted ve la diferencia. Un día tantas personas, otro día 40 menos, otro día 30 más, otro día... ¡Qué barbaridad! No hay estabilidad. Dentro del servicio, mire, ¿cómo es posible que... y hoy va a venir a servir? ¿Cómo es eso que va a venir a servir, hermano? Si este compromiso no es con los hombres, este compromiso es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien estable no es alguien que va a estar pensando si sí o si no. Le pregunto a usted esta mañana, ¿considera su vida cristiana una vida estable? ¿Periódicamente lee la escritura? ¿O a veces? ¿Periódicamente ora? ¿O a veces? ¿Periódicamente ayuna? ¿O a veces? El Señor esta mañana nos demanda a muchos de nosotros que en lugar de andar solamente con la algarabía de que somos creyentes, de que oímos música cristiana, de que no, el Señor nos demanda esta mañana que nos arraiguemos y cimentemos en el amor que nos ha dado. Por eso Pablo dirá en su carta a los Romanos capítulo 8, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las cosas del más allá, nada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay alguien que tiene hundidas sus raíces en ese amor. Pero muchos no. Como nuestras raíces son chiquitas, ¿va? Como nuestras raíces son superficiales, un medio viento, ay, se cae. ¿Y qué pasó, hermano? Es que me peleé con el hermano y yo mejor ya no voy. Bueno, ¿y sus raíces, pues? Ya vamos a seguir aprendiendo aquí del texto. Entonces, vamos con la primera palabra. Arraigado significa, ¿qué le dije? Volverse, ¿qué? Estable. ¿Qué significa arraigados, iglesia? Volverse estable. Y la otra palabra es cimentados.
Esa palabra significa tener un cimiento, es decir, la capacidad de resistir cualquier tempestad. Yo ya les he dicho en otras oportunidades, estas columnas que ustedes ven, las más grandes, ¿sabe cuántos metros perforaron para que tuvieran cimiento? En este terreno había un gran porcentaje, de acuerdo al estudio topográfico, del suelo un poco lleno de cascajo. Entonces, una construcción de esta magnitud no podía darse el lujo de poder poner bases, y ahí viene la palabra, cimientos superficiales. Trajeron unos taladros circulares para poder perforar 15 metros hacia abajo. 15 metros. Y al perforar esos 15 metros hacia abajo, lo llenaron de roca sólida. Y sobre esa roca sólida pusieron los cimientos. Por eso es que, y aparte de eso, la tecnología de construcción actual se usa lo que es el anticismo. Son unos resortes que lleva cada base. Por eso es que cuando tiembla, usted ve que bien bonito le hace el edificio. Se mueve. Y que no se preocupe. No va a pasar nada. Bueno, ya hubieron buenos movimientos telúricos y no ha pasado nada. Bendito Dios. Ahora, la clave son los cimientos. La clave son los cimientos. Costó bastante quitar una bodega que había ahí atrás en la construcción antigua de este terreno, porque los cimientos que le habían puesto todavía vendían los ladrillos con una calidad tan extrema que los hermanos, para poder derribar esos cimientos, les costó una barbaridad. Cimientos. ¿Cómo es su cimiento espiritual? Un chambre lo va a derribar a usted. Una habladuría lo derriba a usted. Ay, es que viera que andan hablando de mí. Hermanito lindo, se hablaron hasta de Cristo. ¿Sabe qué dijeron de Jesús? Que estaba endemoniado, que era hijo de Belcebú. Ya se imagina usted a Cristo. Ay no, pues ya no sigo aquí en el ministerio, son muy groseros. ¿Sabe qué le hicieron a Jesús? Lo negaron. Su líder de apóstoles, Pedro, ¿lo conoce? No, yo no lo conozco. ¿Sabe qué hizo uno de los de mayor confianza de Jesús, el que llevaba la finanza, Judas? ¿Sabe qué hizo con Jesús? ¿Y en qué momento Jesús se desinfló? ¿Sabe por qué no se desinfló? Por el cimiento, por las bases. Por eso, hermanos, esta mañana la palabra hace énfasis en que nuestro evangelio debe de volverse estable y debe de tener cimientos fuertes que resistan cualquier situación que se nos venga encima. Por eso a mí me encanta ese corito que dice: nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme yo estaré. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Pero por qué se enojó? Porque no le dieron papel allá en el baño los de Torrefuerte. Por eso se enojó el hermanito. ¿Pero por qué se enojó? Porque no le dijeron dónde, no le dieron chance a los hermanos de acomodación donde sentarse. Y esos son sus cimientos, hermano. Esos son sus cimientos. ¿Por qué se enojó? Porque me vio mal el hermano. Si ya le he dicho varias veces, no es que lo vean mal, es que el hermano es visco, hombre. ¿Por qué se enoja? No tiene cimientos. Vamos a avanzar en el pasaje. Cuando yo echo raíces, solamente cuando echo raíces, mire usted lo que dice el versículo 18. Aquí hay una palabra clave: seáis plenamente capaces
¿De qué dice, iglesia? ¿De qué dice, iglesia? Solo cuando yo tengo las raíces profundas, atención, yo comprendo con todos los santos cuál sea, mire estas dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda ¿qué? Solo cuando yo tengo las raíces profundas, yo logro comprender ese amor. ¿Están aquí conmigo? Si yo no tengo las raíces profundas, yo no comprendo cómo es el amor que Dios me profesa. Por eso es que si vienen adversidades, ay, Dios no me oye, ay, yo me siento solo. Como no tener raíces profundas, no comprendes el amor de Dios. Y habla de 4 dimensiones. Las 4 dimensiones que ahí menciona del amor de Dios, primero es para que comprendan con todos los santos cuál es la anchura. ¿Qué significa lo ancho? Lo ancho significa el amor de Dios. No le interesan las razas, los colores, las religiones. El amor de Dios es para todo el mundo. Eso es lo ancho. No que si sos bajito, si sos pechito, si sos colocho, si sos pelón, si sos blanco, si sos negro, si sos curtido, no importa. De tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no hace acepción de personas. El amor de Dios no anda viendo clases sociales. El amor de Dios no anda viendo situaciones estéticas. El amor de Dios no anda viendo situaciones cosméticas. El amor de Dios no anda distinguiendo entre profesionales, entre no estudiados, entre escolarizados y no escolarizados. El amor de Dios es para todo el mundo. Por eso dice, vamos a comprender, cuando echemos raíces, vamos a comprender qué ancho es ese amor. Para chinos, para morenos, para blancos, para altos, para bajos, para gordos, para flacos, para todo el mundo. Así es el amor de Dios. Para pecadores pequeños como para los que somos pecadores grandes. Por eso uno a veces se escandaliza, bueno, la gente se escandaliza. Mira, ¿quién está yendo a la iglesia? Es sinvergüenza, ¿ve? No importa. El amor de Dios no es solo para santos. El amor de Dios es para todos los pecadores que estamos aquí en esta mañana. La segunda dimensión dice, a fin de que arraigado y cimentado se hay comprender con todos los santos, primero lo ancho y luego la longitud. Eso significa lo largo. ¿Y qué significa el amor de Dios en la situación de la longitud? Significa todas las épocas de la raza humana. Desde la descripción bíblica del Génesis con el primer hombre hasta el último hombre que exista, desde ahí es el amor de Dios. Desde ahí y hasta allí. O como en la Biblia no tenemos una palabra que pueda nuestra mente reflexionar, porque el problema es que la Biblia plantea un tema que es la eternidad. La eternidad usted y yo no la comprendemos. En el Apocalipsis dice, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. No sé qué es eso. Por eso, el amor de Dios es tan largo que es desde el inicio de la humanidad hasta la eternidad y en la eternidad y por la eternidad. Se ocupan esos adjetivos o esos calificativos, mejor dicho. Es decir, el amor de Dios
no es en un tiempo determinado. Es que ahora sí me ama Dios. Es que hoy ya no me ama Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo? Con amor eterno te he amado. Dios no es como los hombres y las mujeres de la humanidad. Los hombres y las mujeres de la humanidad aman por un determinado tiempo. Aman por un momentito, 30, 40 años, no sé cuánto. Ahí ve uno a veces en redes sociales, ¿va? Cuando dos personas se profesan amor. Contigo hasta la eternidad. 3 besitos, va. Ah, pero que se peleen esos diablos. Después comienzan, desgraciado, maldigo el día que te conocí, que no sé qué. Bueno, y no, que era eterno el amor, pues. No sé si me voy a entender, hermano. El amor de Dios no es por un tiempo determinado. Si Dios nos ha amado eternamente y para siempre. Por eso, dentro de la teología tradicional, el planteamiento del perdón de pecados es el siguiente. Dios te perdona tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros, porque Él vive en un presente absoluto. ¿Qué le parece? Ese es el amor de Dios. ¿Cuál es la otra dimensión que dice ahí? Anchura, longitud, profundidad. La profundidad habla del tamaño del amor de Dios. Cuando usted ve algo profundo, el mar, por ejemplo, eso es una profundidad exagerada. Hasta el día de hoy nadie sabe cuál es la parte más profunda del océano, ni del Atlántico ni del Pacífico. Nadie sabe. Hay lugares tan profundos. Ahora, ¿dónde viene la idea? La profundidad es cómo se va a agotar el agua del mar. ¿Hay manera de que se agote el agua del mar? De la misma forma, no hay manera que se agote el amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero yo solo lo comprendo cuando tengo mis raíces de manera profunda. Vuelvo a la misma idea del principio. Los árboles que hunden sus raíces profundas nunca dejan de alimentarse porque en los mantos acuíferos siempre hay agua fluyendo. Si usted tiene sus raíces profundas, se va a dar cuenta que el amor de Dios jamás se va a acabar. Y lo último, en la otra dimensión, dice la profundidad y la altura. Es decir, mire, no existe un hombre que puede alcanzar la altura del amor de Dios. En otras palabras, yo no puedo comparar el amor que me tiene mi hijo, un hombre, una mujer hacia mí. No, nadie puede alcanzar ese amor. Nadie. Tal vez hay una comparación en el libro de Isaías que el amor que más se asemeja al de Dios es el de una madre. Pero aún así hay madres que incluso abandonan a sus hijos. Aún así. Y dice, así como una madre ama a sus hijos, así te amo yo. Aunque una madre, dice el profeta Isaías, puede dejarte, y el amor de Dios jamás te va a dejar. Por eso la altura es, nadie se le iguala, nadie. ¿Lo va a amar a usted un hijo? ¿Va a amar usted a un hijo? Sí, está bien, pero no se compara el amor que Dios nos tiene al amor que alguien nos dé. Por eso solamente comprendo cuando yo echo mis raíces, cuando yo hundo mis raíces en el Señor. Ahora, cuando yo comprendo, fíjese bien, cuando yo comprendo ese amor, dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y esta última frase, para que seáis llenos de toda ¿qué? No quiero explicar el aspecto filosófico, pero esta porción de Efesios era una especie de paralelismo entre ese mundo que vivieron los cristianos que recibieron esa carta a lo que la filosofía de la época decía, cómo un ser humano alcanzaba el pleroma, ese pensamiento griego que lo hacía tener el conocimiento total. A eso le llamaban ellos el pleroma. Pero Pablo está diciendo, no se alcanza la plenitud con el conocimiento humano.
El ser humano alcanza la plenitud cuando realmente conoce el amor que lo ha abrazado, que lo ha cobijado. En otras palabras, la realización del ser humano no está en las ciencias, no está en el dinero, no está en la carne. La realización del ser humano está en vivir a plenitud ese amor que Dios nos da, amados hermanos. Ahí está la realización del ser humano. Se va a realizar cuando logra un título, sí, alégrese, pero la mayor realización es que yo tengo el amor de Cristo dentro de mí. Por eso aquí dice el 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si yo tengo esta plenitud, no importa lo demás. Si yo tengo esta plenitud, no importa si ando el iPhone 16, si ando el Samsung 25. No, eso a mí no me da felicidad. Lo que me da felicidad es saber que Dios me ama por sobre todas las cosas. Ahora, versículo número 16. Dice, cuando yo comprendo ese amor, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Subraya esa frase que sigue, el ser ¿qué? Fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? La tercera cosa que me da el conocer el amor de Dios es la fortaleza en el hombre interior. ¿De qué estamos hablando? De que un árbol va a recibir adversidades. Pero ese árbol, como tiene sus raíces hundidas, no le importa. Él está fortalecido en Dios y sabe que si sus fuerzas se acaban, están las fuerzas del Señor. Sabe que si ya no tiene cómo salir adelante, sabe que el Señor le da nuevas fuerzas. Dice Isaías, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová, dice el Salmo, tendrán nuevas. Sí, pero eso sí yo tengo las raíces hundidas. Sí, pero eso sí yo comprendo el amor de Dios. Sí, pero eso solamente va a suceder cuando yo esté pleno en Dios. Por eso alguien que tiene sus raíces hundidas, es cierto, se puede acongojar por las adversidades. Se puede sentir triste por los problemas que acontece, pero dentro de sí sabe que el que lo fortalece a uno es el Espíritu Santo. Por eso mire cómo dice aquí el pasaje. Versículo 16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y cómo hace uno? Esta semana anterior fuimos a varias velas. Esta otra semana también hubieron varios hermanos que sus seres queridos fallecieron. Hay una hermana que me comunicaba el jueves de que una familiar de ella, su niñito, su pequeñito falleció. Y qué duro es eso, hermano. O sea, yo digo, claro, cualquier muerte es dolorosa, pero creo que no hay peor trauma de alguien que saber que ha perdido a su bebé. Digo, todas las muertes son dolorosas, pero la parte de ver morir a un bebé, de un niño que ha estado 9 meses en el vientre de su mamá, de un niño que se ha movido en el vientre y que de la noche a la mañana le comuniquen, mire, fíjese que su hijo pues falleció. ¿Y qué le puede usted decir a esa persona? ¿Qué le puede decir usted? Mire, tómese esta pastilla. Mire, aquí hay $1000. Ni la pastilla, ni los $1000, nada le van a fortalecer. Aunque llegue usted con el escándalo, lo siento. Porque es que hay drama a veces en el pueblo evangélico. Yo siempre he dicho, cuando uno llega a una vela, no hay que ser mentiroso. Hermano, estamos con usted. Ay, ¿qué tanto? Lo siento. No sea mentiroso. Si lo sintiera, no hartara los 4 tamales que le dan. Porque alguien que está acongojado y constreñido, ni siquiera hambre tiene. No sé si me voy a entender, hermano. Aquí estoy sintiendo su dolor.
Allá hasta con 6 tamales a la media hora. Café, no tienen gaseosa por ahí. Té no van a dar. Hace poco fuimos a una vela y nos dieron té. Bien bueno estaba. Pero digo, uno va a llegar y va a ser honesto. Hermano, no comprendemos el dolor que usted siente, pero estamos acompañándole aquí en su dolor. Pero vuelvo al punto. ¿Cómo se va a fortalecer? Solamente con el Espíritu Santo. Por eso normalmente predicamos y después le decimos, quiero pedirle que venga la familia para hacer una oración con todos los que aquí estamos, para que sea Dios el que los fortalezca, porque no hay ninguna palabra humana que pueda fortalecer a un corazón adolorido. La única fortaleza que puede hacer levantarse a alguien es la fortaleza que viene del Espíritu Santo de Dios. Pero eso solamente se comprende cuando yo tengo mis raíces profundas y cuando yo comprendo el amor de Dios. Viene la tercera y última parte. Versículo número 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer, subrayen eso, todas las cosas. ¿Qué dice? Todas las, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire cómo es la cosa. Mire cómo es la cosa. Aquí no nos demos paja. Todos queremos bendiciones de parte de Dios. ¿Alguien es honesto y dice amén? Todos. Nadie le dice, ay Señor, que este año sea lleno de pobreza. No, hombre, si nos gustan las cosas buenas. Nos gusta ir a comprar algo que nos agrada. Nos gusta poder tener la plata para pedir las 6 pupusas que quiero comerme. A nadie le gusta andar alcanzado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Dios ya sabe cómo somos nosotros. Dios sabe lo que hay en nuestro interior. Él sabe que usted, hermanita, se quiere comprar esos zapatos de cuero de culebra que vio en diciembre. Él sabe, hermanito, que usted se quiere comprar la loción 7 machos. Él sabe que usted quiere comprar esa camisita. Él sabe que, Él ya sabe. Dice que Él conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro. Dios ya sabe que usted quiere ir a ser rubia, pues va. Dios ya sabe que quiere poner las uñas, que usted, ya Dios lo sabe, hermano. Dios sabe que usted quiere ver si este año compra un nuevo carrito. Dios sabe que usted quiere ver si compra una casa. Él ya lo sabe. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en nuestra mente la prioridad son las cosas. Cuando el texto está diciendo, la prioridad es echar raíces. La prioridad es comprender el amor de Dios, porque cuando vos echás raíces y comprendés el amor de Dios, que dice el texto versículo 20 al final, aquel que es poderoso para hacer todas ¿qué? Las cosas mucho más abundantemente ¿de qué? De lo que pedimos o entendemos. ¿Ya te das cuenta? Si yo hundo mis raíces en el amor de Dios, si yo comprendo su amor, entonces todas las demás cosas vienen por añadidura. Y me encanta esto de Dios. Dios no da restringido, Dios da abundante. Porque mire, qué feo es llegar a una casa donde así los vasitos que le dan a usted de fresco, va. Hasta pena da. ¿Quiere fresquito? Va? Así el vasito como que es volado para beber licor. Así chiquitito. Ay, si quiere más, ahí pide. Y uno por pena ya no pide, pues. Va uno a los cumpleaños y uno espera la porción de cake que va. No, le dan una porción al grosor de una cora. ¿Sabe qué? Es más caro el plato y el tenedor que el pedazo de cake que le han dado.
Y a uno le queda en la muela, pues. Y no sé si le pasa a usted en los cumpleaños y de repente ya no hay sándwich. Ni modo, si quiere suspiros hayan quedado dos. No, hermano, Dios no es de esos. Mi Dios es de aquellos que después que ha repartido a todo, todavía quedan 12 cestas. Léalo, mire, no estoy inventando. Aquel que nos da las cosas mucho más, subraya esa frase, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No le gusta eso, hermano, la abundancia. Dice que Dios nos va a dar medida llena, remesada, abundante. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es decir, que se llena, que sobre. Hay otro texto que dice que es hasta que sobre y abunde. De eso es Dios, de la abundancia. A Dios no le gustan los raquíticos con cuerpo de chucho de finca. A Dios le gusta gente robusta, porque sabe que Dios bendice a todos sus hijos. A Dios le gusta que usted llegue a esa pupusería y sin ningún temor ni pena me regala 4 revueltas. No, pero a veces cuando no conocemos al Señor, va, ay, me da una y me da 3 platos. Eso no es el Señor. El Señor da abundantemente y sin reproche. Pastor, ¿y por qué yo no he vivido la abundancia de Dios? Porque usted no ha querido echar raíces y usted no comprende el amor de Dios. Ahora, quiero que sepa esto para terminar. Al final del versículo 20 dice que Él le va a dar a usted abundantemente más de lo que pide y entiende. Pero hay que también estar conscientes de que todas las cosas que van a llegar a usted, que van a venir a mí, ¿qué dice al final del 20? Según el poder, ¿qué dice? Entonces, la bendición en el negocio que tengo no es porque sea yo inteligente. La bendición en el negocio que tengo es por el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué usted como vendedor vende más que todos los vendedores de la empresa? ¿Porque es inteligente? No, por el poder que actúa en usted. En otras palabras, hay que ser consciente que todo lo que llega a nosotros no es por nosotros mismos, es por la gracia y misericordia del Señor. El trabajo que usted tiene no se lo dieron por el currículum suyo. Si hay gente que estaba más preparada que nosotros, hay gente que tenía más preparación y más experiencia. ¿Sabe por qué le dieron el trabajo a usted? Por el poder que actúa en usted. Llegó a pedir la visa allá donde los cónsules y ni para el pasaje tiene, y le dijeron vaya, está aprobada, vaya así que le vaya bien. ¿Y por qué se la dieron? Porque tiene bonita cara, por las propiedades que llevó, por el dinero que llevó. No, por el poder que actúa en usted. ¿Por qué logró hacer esas cosas? Por el poder que actúa en mí. ¿Y cuál es ese poder? Aquí dice, según el poder que actúa en nosotros. Pero al final en el versículo 16 decía, con poder en el hombre interior. ¿Y ese poder de quién viene? Del Espíritu. Amados hermanos, esta mañana el Señor nos ha enseñado 3 cosas. Si su cristianismo tiene raíces superficiales, comience a hundirlas, comience a llenarse de las aguas que están en la profundidad. Cuando usted comienza a hundir sus raíces, va a alimentarse de Dios y va a comprender ese amor de Dios que es súper ancho, que es súper largo, que es súper alto. Al comprender ese amor, se va a dar cuenta que no importa lo que pase, nadie lo va a separar del amor de Dios. Y cuando ya viva esa experiencia de sus raíces profundas y de comprender ese amor, se va a dar cuenta cómo Dios hace que sobreabunde, hace que sobreabunde, hace que sobreabunde, hace que sobreabunde. Sí, pero esa abundancia no viene de nosotros, viene de ese amor de Dios.
Por lo tanto, aquellos que somos raíces pequeñas, a partir de hoy, profundicémoslas en Cristo Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú nos demandas el que echemos raíces y que esas raíces no sean superficiales, que esas raíces sean unas raíces profundas, para que así comprendamos tu amor y que al comprender tu amor, tú no nos des nada más lo que pedimos, nos des incluso abundantemente más de lo que pedimos o esperamos. Seguimos en oración en esta mañana. Buen Dios y Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por ese amor tan inmenso que tú tienes para con nosotros. Dice la palabra del Señor que es tan grande el amor de Dios que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados podrán ahogar ese amor de Dios para con usted y conmigo. Hay dos palabras claves que ahora dijo el pastor para poder entender ese amor de Dios. Estar arraigados. ¿Qué significaba eso? Ser estables. No estar con el Señor un día y después ya no. Voy a ser cristiano hoy, pero mañana no porque estoy resentido, me hicieron algo. No me gusta cómo me tratan ahí en la iglesia, no me gusta cómo operan. Qué sé yo, cualquier problema. Es necesario ser estables. Y lo segundo, estar cimentados, amados hermanos. Cimentados es la capacidad de soportar cualquier adversidad. Sea lo que sea que venga, amados hermanos, nuestra confianza y nuestra fe debe estar depositada en las manos de nuestro Padre, que Él ya tiene lista esa solución. Nada más tenemos que tener paciencia y soportar. ¿Y cuál es el fruto de ello, amados hermanos? Las bendiciones que el Señor tiene para usted y para mí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? No hay nada ni nadie, amados hermanos. En esta hora, si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, si hay alguien que quiere experimentar y conocer el amor tan grande del Señor, aquel Dios que quiere perdonar sus pecados pasados, los presentes y los futuros. Dice en su palabra en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere restaurar su vida, el Señor quiere restaurar su familia. Venga a Él, recíbala en esta mañana. Mientras todos estamos en oración, cantamos esta alabanza. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. De mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz,
Señor, queremos agradecerte, Padre Celestial, desde este momento, Finalizado el mensaje, es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.